Buenas noches, estimado profesor Billy James Ramírez González. Les saluda el alumno Roberto Murrieta Núñez, estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo. Y en esta oportunidad, siendo la semana 5, voy a exponer acerca de análisis del caso de corrupción en el Perú. Y analizaré el caso de Odebrecht, considerado el caso de corrupción más grande en el Perú. Para la breve reseña de la organización, todo comenzó desde la denuncia que hizo un empresario de nombre Hermes Freitas Magnus, dueño de Dunel Industrias, quien indicó que su empresa estaba siendo utilizada para actividades ilegales de dinero, usando lavanderías y gasolineras, todo ello en el año 2008. A raíz de ello, la policía de Brasil comenzó una ardua labor y se descubrió que venían operando desde los años 90 con la participación de Petrobras, la empresa más grande de Brasil. Su exdirector Paulo Roberto Costa confesó que favoreció a empresas constructoras como la de Odebrecht, de origen alemán, terminando todo esto con una intervención que llevó hasta el año 2014 con la condena de Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de dicha constructora, por la justicia estadounidense, sentenciado a 19 años de prisión, que posteriormente fue dado en libertad después de 2 años y medio, pagando una fianza de 18.6 millones de dólares bajo juramento de colaboración. Actualmente el suceso se catalogó como el mayor escándalo de corrupción de la historia, o el caso más emblemático de arreglos, colusión y corrupción empresarial de nuestros tiempos. Según cifras oficiales, Odebrecht había movilizado casi 800 millones de dólares a varios países de América Latina y África, logrando que múltiples alcaldes, gobernadores, empresarios y presidentes culminen en prisión. Considerada la constructora brasilera que sobornó a todo un continente, pues su accionar alteró la política en el hemisferio occidental. Es sabido que nuestro país es uno de los afectados por estos actos delictivos de Odebrecht. A raíz de eso, la mayoría de nuestros líderes políticos, no solamente sino también ex presidentes de la República, están siendo investigados, y algunos ya en procesos propiamente a entrar a condena por estos actos delictivos. Para mayor comprensión de este caso de corrupción hecho por Odebrecht, vamos a analizar tres características fundamentales. La ética corporativa orientada al resultado. Es fundamental en el caso de Odebrecht, aunque la empresa tenía una sólida ética corporativa, esta ética estaba enfocada en obtener resultados económicos a cualquier costo. En el caso de Odebrecht, el involucramiento de la alta dirección está plenamente documentada. La dinámica familiar y la transmisión de valores corporativos de generación en generación jugaron un papel importante en este aspecto. Los líderes de Odebrecht no solo estaban involucrados en la gestión empresarial, sino también en actos de corrupción e incluso entregando sobornos personalmente. Sin la autorización y participación de los altos directivos y los mandos medios, las transacciones corruptas no habrían sido posibles. En la parte 3, la estructura organizativa comprometida, a la que llamaremos la División de Operaciones Especiales, o en otras palabras, la DOE, fue creada en el 2016 con el propósito de gestionar los sobornos de la empresa. Esta división operaba de manera clandestina, sin transparencia ni registros contables adecuados. Utilizaba sistemas informáticos como MyWayDai y Drusys para registrar los montos de los sobornos, sus destinos y las empresas offshore a través de las cuales realizaban los pagos. Después de haber rasgado brevemente la superficie de la corrupción planteada o establecida a raíz de la constructora Odebrecht en nuestro estado, ahora vamos a hacer un contexto con los distintos pensamientos filosóficos. Vamos a citar 5 puntos. El primer punto es sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. La corrupción en el contexto peruano no se relaciona directamente con las ideas de Sócrates. Sobre la obediencia a las leyes injustas, la corrupción es un fenómeno complejo que implica el abuso de poder y la desviación de los principios éticos y legales en beneficios propios. En este sentido,
La corrupción va en contra de los valores de la justicia y la búsqueda de la verdad que Sócrates defendía. En el punto número 2, sobre la democracia como la política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón, se puede establecer en el sentido de que la corrupción es una manifestación de la falta de liderazgo competente y de la búsqueda de intereses personales en lugar del bien común, tal como Platón critica en la democracia, en el punto número 3 sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. En este punto 3 vamos a decir la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles se puede establecer en el sentido de que la corrupción es una manifestación de la falta de justicia y la moralidad en la sociedad. En el punto número 4 sobre el Estado, en el contractualismo social y la corrupción, vamos a ver tres grandes filósofos, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, en el contextualismo social planteado por estos tres grandes filósofos, diferentes perspectivas podemos asumir acerca del Estado y su relación con la corrupción. En el contexto peruano, estas ideas son muy utilizadas para analizar y abordar la corrupción, destacando la importancia de un gobierno honesto, transparente y comprometido con el bien común. En el punto número 5, sobre el deber moral de Kant, en conclusión vamos a decir que la teoría ética de Kant, basada en el deber moral y la universalidad de los principios éticos, puede proporcionar una perspectiva crítica sobre la corrupción peruana. Según Kant, los actos corruptos son normalmente incorrectos porque van en contra del deber moral de actuar según la máxima de moralidad planteada por Kant, de acuerdo con los principios universales y racionales, y porque trata a las personas como medios para obtener beneficios personales. En conclusión, podemos decir que Odebrecht fue un ejemplo paradigmático de una cultura organizacional de corrupción. Su ética corporativa, la participación de la alta dirección en actos corruptos y su adaptación a las culturas políticas fueron factores que contribuyeron a la creación de una cultura organizacional corrupta de la empresa. El amplio conocimiento de las culturas nacionales permitió a Odebrecht establecer relaciones corruptas en los países donde operaba. La comprensión de las culturas políticas y la aceptabilidad de la corrupción fueron factores claves en el éxito de la empresa. La caída de Odebrecht generó inestabilidad en toda la región debido a la corrupción previamente arraigada en las culturas políticas latinoamericanas. No obstante, la corrupción en el contexto peruano refleja la falta de liderazgo competente y la búsqueda de intereses personales en lugar del bien común, tal como Platón critica en la democracia. La propuesta de Platón de un gobernante basado en la sabiduría y la justicia puede ser vista como una alternativa a la corrupción y como un llamado a la búsqueda de líderes comprometidos con el bienestar de la sociedad. La corrupción peruana refleja la falta de justicia y moralidad en la sociedad, tal como Aristóteles lo entiende en su obra Ética a Nicómaco. La corrupción implica el abuso del poder y la desviación de los principios éticos legales, la cual va en contra de los valores de la justicia y la equidad que Aristóteles defiende. En el contractualismo social planteado por Hobbes, Locke y Rousseau, ofrece diferentes perspectivas sobre el Estado y su relación con la corrupción. En el contexto peruano, estas ideas pueden ser utilizadas para analizar y abordar la corrupción, destacando la importancia de un gobierno honesto, transparente y comprometido con el bien común. La teoría ética de Kant, basada en el deber moral y la universalidad de los principios éticos, puede proporcionar una perspectiva crítica sobre la corrupción peruana. Según Kant, los actos corruptos son normalmente incorrectos porque van en contra del deber moral de actuar de acuerdo con los principios universales y racionales y porque tratan a las personas como medios para obtener beneficios personales. Y para terminar, vamos a plantear algunas propuestas de solución. Vemos la integridad, transparencia, mecanismos de control, controles internos sólidos, fomentar la educación y conciencia sobre los valores éticos y legales, siempre optando por la búsqueda de la sabiduría y la justicia.
Para combatir la corrupción organizacional, se puede proponer diversas soluciones basadas en los textos mencionados. En primer lugar, es fundamental promover la integridad y la transparencia en todas las actividades del Estado. Además, es necesario involucrar activamente en la alta dirección en la lucha contra la corrupción a los líderes y a las autoridades, que deben ser ejemplos de integridad y compromiso con el bienestar de la sociedad, evitando cualquier participación en prácticas corruptas. Asimismo, se deben establecer sanciones severas para aquellos que se encarguen de hacer estos actos deleznables para el Estado, sin importar su posición jerárquica. En cuanto a la estructura organizativa, es importante evitar la creación de divisiones o departamentos que faciliten la gestión de sobornos de manera clandestinas. Se deben establecer controles internos sólidos y sistemas informáticos seguros que impidan la comisión de actos corruptos. Asimismo, es necesario eliminar cualquier lenguaje del soborno que puede existir dentro del Estado. Para abordar la corrupción es crucial tener en cuenta las culturas. Es necesario promover una cultura de rechazo sobre los valores éticos y legales. Además, se deben fortalecer los sistemas de justicia y garantizar que los actos corruptos sean investigados no solamente, sino también sancionados de manera efectiva. En última instancia, es fundamental buscar líderes comprometidos con el bienestar de la sociedad. Siguiendo las propuestas de Platón, se deben buscar un buen gobernante basado en la sabiduría y la justicia, que priorice el bien común sobre los intereses personales. Del mismo modo, se deben promover gobiernos honestos, transparentes y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Como sugieren las teorías del contractualismo social, la aplicación de estas propuestas basadas en diferentes teorías éticas y filosóficas pueden contribuir a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento de la justicia y la moralidad en la sociedad peruana. Muchas gracias, profesor.